cómo continuar con la vida, superar la pérdida de un amigo cercano o algún familiar toma tiempo. Pero las investigaciones nos sugieren que esto puede ayudar a alcanzar un renovado sentido de propósito y dirección en la vida. A las personas que están pasando por el duelo podrían resultarles útiles algunas de estas estrategias para lidiar con su pérdida. Esto es Creciendo Juntos, el programa de la Red Sanar San Juan. El tema que hoy nos convoca es duelos. Nuestro invitado especial es el licenciado Santiago Salinas. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a la radio. Bienvenido. Yo estoy acá después de un tiempo largo de ausencia, así que feliz sábado para todos los oyentes de este programa y que escuchan la emisora. Feliz sábado en María, ¿no? Que ella siempre está bajo, ella nos tiene bajo su protección, ¿no? Buenos días Mariela, buenos días Graciela. Buenos días. Buenos días David, ¿no? Que nos están acompañando. Y bueno, quiero comentarles que en la operación técnica está como siempre Miguel Ángel Campiñay. En el estudio de filmación ahora está David acompañándonos también. Y bueno, los conductores que ya los presentamos. A Santiago un abrazo enorme por estar nuevamente acá con nosotros. Y compartirles que nos pueden sintonizar todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Madre de Dios, que es la radio católica de San Juan, en el 87.9 MHz, o en la página de internet que es www.radiomadrededios.com.ar, ¿sí? O comunícate con nosotros agregando en Facebook Red Sanar San Juan, o a los siguientes números de WhatsApp: 264-518-2651, 264-672-4893, ¿sí? Este programa lo podrás escuchar nuevamente el domingo de 22 a 23 horas, ¿sí? Puedes escuchar también la Radio Virgen María en una programación de 24 horas, así que... Madre de Dios, perdón. Un furcio. Después del tiempo un furcio, ¿no? Yo les cuento que empecé trabajando con Miguel Campillay en un programa de radio en lo que se llamó en algún momento la Radio Virgen María, ¿no? Entonces bueno, quedó sonando fuertemente en mi cabeza, así que un furcio ahí. ¿Cómo estás, Santiago, entonces? Buen día, Sergio, buen día a quienes me acompañan y obviamente a los oyentes de esta radio que cada día toma más connotación, ¿no? Es verdad. ¿Qué tema el de hoy, Santiago? La verdad, Santiago. Sí, es un tema... Ustedes siempre me ponen en sí. los temas más livianitos. Sí, vos sabés que un filósofo decía, esperé la muerte toda mi vida y cuando ella llegó yo no estaba, ¿no? Claro. Qué situación tan dolorosa para los que quedamos, ¿sí? Y esta situación de ya no estar para que estuvo, ¿no? ¿Cómo se podría definir, explicar qué es un duelo? Bueno, vos empezaste diciendo, Sergio, que hablaste de la muerte, ¿no? Y siempre ligamos el tema de la pérdida más que nada con la digamos, la desaparición de una presencia física, ¿no? Ya sabemos que son inquietudes universales el sentido de la muerte y el significado de alguna manera de la muerte, que está entroncado con el sentido de la vida, ¿no? Sí, el Papa Francisco dice que es parte de la vida la muerte, claro, ¿no? Por eso antes de decirte qué es lo que es el duelo hay que entender esta concepción de que somos seres finitos, ¿no? Si aceptamos nuestra finitud, sabemos que vamos a morir, y hay una frase que dice, nacemos para morir. Porque Martin sabemos Heidegger, me parece, un filósofo, sí. Seres para la muerte, sí. Exacto, desde ese punto de vista, si lo entendemos como tal, vamos a tener que conllevar el sentimiento de que esta existencia nuestra se termine en algún momento, ¿no? El tema que en nuestra cultura occidental la muerte todavía sigue siendo un tabú y es algo desconocido, y todo lo desconocido nos genera miedo y nos genera esta impotencia de no saber qué hacer, ¿no? De ahí que a veces en la clínica encontramos muchas veces que el mayor temor que aparece es el temor a la muerte en muchas personas, justamente porque es algo que porque no podemos, no podemos darle una solución concreta. Exacto. No podemos ni siquiera, digamos,
nada. O sea, hay investigaciones de todo tipo, pero todavía no se sabe nada de aquello, ¿no? De todas maneras, cuando hablamos de duelo, Sergio, tenemos que hablar primero de pérdida, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que es una pérdida? Una pérdida es algo que tuvimos y ya no tenemos, por decirlo así, ¿no? O algo que quisiéramos tener y no lo podemos alcanzar. Ante esas dos actitudes se presenta el sentimiento de pérdida, ¿no? Por eso no solamente hablamos de pérdida cuando fallece una persona, Claro. sino también Sino cuando se pierde un trabajo, cuando Claro. se pierde Una una pareja, relación, claro. una relación Esta es la pregunta que te sentimental. quiere hacer Graciela. ¿Qué tipo de pérdidas nos llevan a experimentar el duelo, licenciado? Y gente diría que todas, Graciela. Porque, a ver, en todas las pérdidas hay que elaborar de alguna manera ese sentimiento por lo que ya no tengo, ¿no? Entonces, hay un proceso intrínseco que tiene que llevar a que uno acepte justamente esa ausencia, ¿no? Por eso es tan significativo en la pérdida de una persona física, porque en una persona física hemos depositado un montón de sentimientos, un montón de emociones, que cuando esa persona desaparece, nos quedamos con todo ese bagaje de cosas y no sabemos a dónde ponerlo. Es ahí Claro. que viene la desestructuración y la desestabilización anímica, porque eso en quien depositamos ya no lo tengo. Ya no lo tenemos. Pasa lo mismo que en el trabajo. Vos perdés un trabajo y sabés que se te acaba, digamos, el ingreso salarial, o ya no contás con ese recurso económico. Entonces, ¿qué hago? Esa misma pregunta surge también cuando decimos pierdo a una Ahora, persona. puede ser que el duelo sea mayor cuando hay una pérdida física, porque a esa persona es la que no vamos a volver a tener. Un trabajo o una separación o cualquier otro tipo de Se puede pérdida se reiniciar. puede Claro. reiniciar. Ujú, se puede En este reiniciar. caso es un final en donde nosotros sabemos que nos vamos a encontrar luego si llevamos una vida cristiana. Entonces, Sí. esa es la diferencia más grande y Es una más fuerte, tal vez, es ¿no? una diferencia notoria esa que estás nombrando vos, Graciela, porque no tenemos a ese ser, ya no lo vemos más. Claro. Entonces, ahí viene todo lo que conlleva eso, ¿no? Seguir manteniéndonos en el recuerdo, hacer el rito del cementerio cuando uno va a despedir a la persona y todo lo demás. Pero antes de eso uno tiene que pasar por unas etapas que ahí es Ujú. justamente el duelo mismo que necesita ir siendo trabajado, ¿no? Y hay que ir atravesando esos distintos Bien, peldaños. pues sabés que el Papa Francisco dice, el vacío del abandono que se abre dentro de él es tanto más angustioso por el hecho que no tiene siquiera la experiencia suficiente para dar un nombre a lo que ha sucedido, ¿no? Vamos al corte y seguimos con el programa, sí, gracias. In small towns, in big cities, you came together as Democrats, Republicans, and independents to stand up and say. La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que nos permiten relacionarnos mejor con nosotros mismos, con quienes nos rodean y nos ayudan a afrontar mejor las demandas del ambiente. Crecer, talleres para desarrollar la inteligencia emocional. Licenciada Gabriela Velázquez, terapeuta sistémica. Profesor Martín Olivares, diplomado en comunicación y liderazgo. Informes e inscripciones al 264 455 52 68 y al 264 553 7150. Cupos limitados. Crecer, autogestión y destreza social. Dimensiones de la inteligencia emocional. La red Sanar, con el objetivo de conformar un círculo grande de gente en múltiples contactos, cuyo fin común es que el enfermo recobre su salud, proporcionándole cura integral en los aspectos físico, emocional, mental, social y espiritual. Si sufrís de trastornos de ansiedad, pánico,
fobia o depresión, sumate a la Red Sanar. Informate a través de nuestro Facebook, Red Sanar San Juan, o a los siguientes números: 264-455-5268, 264-518-2651. Te lo repito, 264-455-5268, 264-518-2651. Si estás por construir o hacer modificaciones en tu casa o quincho, no dejes de visitar Maderas Óvera. Ahí tenés todo para el techo: machimbres, rollizos, vigas, puntales para obra, herrajes, membranas, protección en general. Atención de lunes a viernes, ¿sí? Calle Mendoza 7630, entre calle 5 y 6 Posito. Te doy el número de teléfono: 424-0225. La solución integral para tu techo se llama Maderas Óvera, de Víctor Pronki y Jorge Burger. Me ha dicho Gustavo, se ha hecho un quincho atrás Gustavo, Miguel, te cuento. Sí. Y parece que Gustavo ha utilizado Maderas Óvera. Sí. Está buenísimo el quincho. Y ha quedado hermoso. Sí, le ha quedado hermoso. Así que sé que son muy buenas maderas. Que vamos Bueno, al asado. Mariela, te cedo la pregunta, pero antes quiero interrumpirte. Sí. Y decir algo. Estoy muy Papa Francisco ahora. ¿Sí? Y el Papa Francisco dice esto: la muerte es como un agujero vacío que se abre en la vida de las familias y de la que no sabemos dar explicación muchas veces, ¿no? Mariela, dale. Bueno, Santiago, ¿cuáles son las etapas del duelo? ¿Y cuál es la etapa más difícil? Viste que estábamos diciendo Sí. que no solamente el duelo es ante la pérdida de una persona física, pero vamos a hacer más alusión en esto que voy a comentar al tema de la muerte, ¿no? Es decir, Sí. de cuando desaparece una persona. Si bien en los otros, vamos a ver que en las otras situaciones de pérdida también aparecen. Siempre en toda situación de duelo, el duelo es un proceso emocional. Eso hay que entenderlo. O sea, es un proceso que va a ir llevando cada persona de acuerdo también a su historia, porque detrás de esto está la historia personal del sujeto. Es allí que hay personas que salen más fácilmente de este trabajo porque han tenido una historia que no las ha teñido de tanto dolor o tanto sufrimiento. Y también tiene que ver con los recursos actuales que el sujeto tenga. Con sus desde la habilidades. afuera, con sus habilidades internas, Claro. pero también con el entorno Ajá. que lo sostenga, porque acá es muy importante la conjunción de estos dos elementos, Sí. el entorno y lo que uno tiene, ¿no? Ujú. A nivel etapas de duelo, la primera, ante toda situación así de pérdida, hay un shock emocional, ¿no? Porque la persona no puede creer lo que le está pasando, la persona reniega de lo que le acontece, no lo puede entender, y hay una especie de aturdimiento que tiene que llevar seguramente unos días o a veces unas horas para que la persona pueda salir de ese shock emocional. Aparece también después un resentimiento en Ajá, relación a lo que le ha sí. pasado, Sí. ¿no? Y esta cosa de renegar y de estar enojado, de alguna manera echándole la culpa a otros o a alguien Claro. de eso que ha acontecido, sin entender que el que va a terminar de elaborar esto y que va a tener que asumir las cosas es uno mismo, ¿no? Pero en ese momento no podemos pedirle a una persona que entienda lo que no le puede ingresar a su cabeza, dado justamente la magnitud del estímulo, porque es un estímulo muy fuerte, Sí, sea la muerte de un hijo, de una persona querida, o sea la pérdida de un trabajo, ¿no? sí. Porque en ese momento es como que la mente se obnubila un poquito, ¿no? También viene esa sensación de impotencia, de no saber qué hacer y no saber ante qué recurrir, ¿m? Y de empezar a culpabilizar también a los demás, como decíamos, ¿no? Ujú. Entonces hay autores que hablan que en el medio de estas etapas del duelo, en algunos puede aparecer una cierta quietud o una tranquilidad emocional que la da el tener la posibilidad de haber experimentado el sufrimiento y haberlo internalizado el sufrimiento desde algún punto de vista. Eso Es puede decir, ser cuando uno ha tenido mucho tiempo una persona enferma y eso ha ido generando un desgaste, una preparación para llegar a esta situación, ¿o no? Sí, ¿O no es está lo relacionado mismo, con eso? sí, está bien lo que dice Graciela, pero a ver, cuando la muerte es inesperada, cuando la muerte es súbita, Sí. obviamente ese proceso va a costar un poquito más Claro, porque la más. persona no esperaba que eso aconteciera. Cuando ha habido una enfermedad que ha llevado una cierta
una cierta cercanía del enfermo, estar en contacto con él. Seguramente, y lo hemos visto, la elaboración del duelo es mucho más tranquila. Es más, ya el duelo se empieza a vivir en ese acompañamiento, Claro. antes de que la persona Sí. fallezca o se vaya, ¿no? Bien. Entonces, eso ayuda, parece que no, pero eso ayuda. Sí. Por eso las muertes súbitas y las muertes tan inesperadas generan mucho más aturdimiento y generan más ese shock Como las muertes por emocional. accidente. Como las muertes por accidente, que son tan desastrosas Claro. y que nos dejan ese gusto, inclusive los que no hemos pasado por eso, nos deja esa sensación Sí. de que la existencia se acaba de manera muy repentina, ¿no? Abrupta, ¿no? Uno a veces cuando tiene un familiar, a mí me pasó, ¿no? Que tuve a mi padre con cáncer, ¿no? Y bueno, con mucha oración y con ayuda de muchos sacerdotes, fui haciendo como el duelo, ¿no? A medida que él iba partiendo, yo iba despidiéndome con él, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Estas muertes que se producen de forma inmediata es mucho más trágico y el golpe es mucho más profundo para la persona, ¿no? Ahora, Y el déjame Papa que- Francisco dice que algunas veces le echamos la culpa a Dios por estas Ujú. cosas que no podemos resolver nosotros, ¿no? Si bien desde el ámbito espiritual religioso no es lo que te compete estrictamente, desde la psicología, ¿se puede explicar algo de esto, echarle la culpa a algo que no podemos tocar ni ver así explícitamente, como en este caso Dios, ¿no? Es más fácil descargarnos con algo que no vamos a tener un retorno, digamos. Es más fácil descargarlo ahí porque nuestra psiquis también tiene que buscar una cierta estabilidad ante una estabilidad ante semejante desestabilidad. Entonces los mecanismos de defensa que están siempre actuando en nosotros nos llevan justamente a esto de la negación, a esto de proyectar, a esto de racionalizar de alguna manera, y como sabemos que Dios, para muchas personas, aunque no crean tanto, es un poco el sentido de nuestra vida o es el que nos dio la vida, ahí es que viene la depositación justamente en la figura de Dios, como diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué te lo llevaste? Bueno, o sea, todas esas preguntas que no tienen respuesta, que en definitiva también son preguntas que calman al sujeto, pero que no terminan ayudándolo en ningún sentido, no lo construyen. Por eso esa etapa de resentimiento, de depositar en el otro, la tiene que pasar. La tiene que pasar porque después se va a dar cuenta que ante eso no puede hacer nada, a no ser que lo vaya trabajando después a nivel emocional, ¿no? Iba a decir Sí, algo recién perdón, cuando... que te apabullé, no te- pero cuando se da la muerte, digamos, no súbita, sino que uno va acompañando a una persona en el proceso de morir, hay una autora que es Elizabeth Kubler-Ross, que habla del pacto. Uno va pactando en Tal ese cual, momento, tal cual. antes de que la persona muera, una especie de comunión con la Ujú. divinidad o con nuestro Dios, para ir diciendo, bueno, a ver, aceptando que esta persona puede llegar a irse en algún momento y desaparecer de nuestra vida, y ese pacto vas de alguna manera subsanando, sanando un poquito Sí. ese gran dolor que se nos avecina. Entonces hay que pactar, creo yo, esas cosas con lo que nosotros sintamos internamente como recurso que nos aparezca y como posibilidad, porque todos tenemos la posibilidad de comunicarnos interiormente con nosotros mismos y no ser tan a veces duros de entender que si estamos acá es porque tenemos un término y en ese término también tenemos que trabajar para que, digamos, el resultado sea lo más positivo posible Amén. el día de mañana. Me encanta lo que estás diciendo, Sí, muy, claro. muy asertivo, sí. Santiago, Mariela, tenemos una mensajitos. pregunta de Rosa. Dice, después de 18 años, ¿cómo puedo dejar de extrañar a mi mamá? ¿Eso también sigue siendo duelo? Viste que hay personas que hablan de elaborar el duelo. Hay autores que, yo me inclino más por autores que dicen que no es, elaborar el duelo lo elaboramos de alguna manera todos. Y si no, fíjense, si no, no habrían personas como Rosa que Sí. llevan 18 años y todavía siguen, digamos, extrañando Sí. a esa mamá. Hay que hacer una diferencia. Una cosa es elaborar el duelo, que creo que todos lo terminamos elaborando, y otra cosa es transformación saludable del duelo. Ajá. Es decir, hay personas que en el duelo escapan por una vertiente más saludable y lo elaboran rápidamente o temprano, y hay otras que lo elaboran más desde el estancamiento y desde a veces un recurso muy negativo que no las ayuda a salir. Por eso, a ver, no es entendible, y no es por criticar al oyente, pero no es entendible que hayan pasado tantos años y todavía no se pueda haber logrado un desaferramiento, decimos nosotros, Ujú. a esa persona que se ha ido.
¿Y cuánto dura un duelo así? Un duelo generalmente, Mariela, puede ir entre los 2 meses y 2 años. Ahí es el tiempo, ¿no? Por eso te digo que no hay un tiempo. Toda persona sale. Tiene su propio tiempo. Tiene su propio tiempo y sale de esa situación. Elaborando de alguna manera, o sanamente o patológicamente, pero sale. Ahora, el tema es que si se quedó estancada, como decimos, deben haber cosas que pueden estar internamente pasando en ella que no la llevan a poder mirar un poco más allá, porque hay que tratar de mirar para allá. Es un desaferrarse, es un ir entendiendo también que, a ver, debo buscar en mí mismo la respuesta y encontrar la solución en lo que yo tengo dentro. Con esto no quiero tocar ningún punto sensible porque no sé qué situación específica es la del oyente, ¿no? Pero que entienda que seguramente dentro de ella está el recurso y tiene que buscarlo, o con acompañamiento terapéutico o con asesoramiento espiritual, claro, que para mí en el tema de las pérdidas, el asesoramiento espiritual es fundamental, pero no se tiene que quedar nada más que en esto de estar revolviendo el dolor, por decirlo así, y extrañando la ausencia, ¿no? Más cuando es la madre, creo que dijo sí, es ella, la madre. donde tenemos que entender que los padres son aquellos que van a partir primero que nosotros. Por un ciclo de vida normal, claro, el padre se tiene que ir, y ya lo sabemos cuando la persona va envejeciendo, o cuando el padre también no es tan viejo y sin embargo muere, sabemos que tiene que partir primero. Y la podríamos invitar a Rosa a los talleres de psicoeducación de la Red Sanar. Ella va al Nodo Santa Lucía. Muy bien, gracias Santiago por resolver nuestras inquietudes. Bueno, vamos a un corte, pero antes del corte nos vamos a despedir de este bloque con una pequeña oración. Transparencia. Amor de los amores, enséñame a ser sensible frente al hermano que sufre para que sepa servirle. Luz que brilla sin fin, traspasa mi interior para que todas mis intenciones queden llenas de tu amor. Día sin ocaso, enciéndeme con tu luz para que mis actos reflejen la gratitud de la cruz. Luz de luz, haz que practique tu verdad para que no me encandile con la compleja realidad. Luz divina, hazme entender que lo más importante es lo que no se puede ver. Luz de vida, haz que comprenda que la luz más importante está adentro y no afuera. Presbítero Hernán Pérez. In big cities, you came together as Democrats, Republicans, and independents to stand up and say that we are one nation, we are one people. La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que nos permiten relacionarnos mejor con nosotros mismos, con quienes nos rodean y nos ayudan a afrontar mejor las demandas del ambiente. Crecer, talleres para desarrollar la inteligencia emocional. Licenciada Gabriela Velázquez, terapeuta sistémica, profesor Martín Olivares, diplomado en comunicación y liderazgos. Informes e inscripciones al 264-455-5268 y al 264-553-7150. Cupos limitados. Crecer, autogestión y destreza social. Dimensiones de la inteligencia emocional. La Red Sanar nace con el objetivo de conformar un círculo grande de gente en múltiples contactos, cuyo fin común es que el enfermo recobre su salud, proporcionándole cura integral en los aspectos físico, emocional, mental, social y espiritual. Si sufrís de trastornos de ansiedad, pánico, fobia o depresión, sumate a la Red Sanar. Informate a través de nuestro Facebook, Red Sanar San Juan, o a los siguientes números: 264-455-5268 o 264-5182
651. Si estás por construir, hacer modificaciones en tu casa, tu quincho, no dejes de visitar o llamar a Maderas Oberá. Todo para el techo, machimbres, rollizos, vigas, puntales, herrajes, membranas de protección en general. Atención de lunes a viernes, calle Mendoza 7630, entre calles 5 y 6 Posito, teléfono 424-0225. Esto es la solución integral para tu techo, Maderas Oberá, de Víctor Pronki y Jorge Burger. Bueno, te cuento que en la operación técnica está Miguel Ángel Campiñay, como siempre, excelente, recibiendo algunos mensajes también. Nos está filmando también David, que es algo nuevo para mí. En la producción general, Gilda Tello, la conducción, Marielo Ovejero, Sergio Linares, Gustavo Arancibia, que hoy no está, le mandamos un gran saludo beso. a Gustavo, que Y está a Maribel en algún lugar. también. Y a Maribel, Sí. su esposa, así que... Gustavo, bueno, aparece pronto, por favor. Te extrañamos. Sí, le damos Besos. un gran abrazo también a Graciela. Graciela, que nos está acompañando ahora. El tema de hoy es duelo, el invitado especial es Santiago Salinas, y te quiero decir que podés sintonizar la radio Madre de Dios, que es la radio católica de San Juan, en el 87.9 de nuestro dial, o la podés seguir por internet las 24 horas, radiomadrededios.com.ar, ¿no? Bueno, seguimos con Mariela. ¿Quién le toca, chicas? ¿Ustedes? Ay, yo Vamos. le iba a hacer una pregunta Sí. al licenciado Salinas que me quedó pendiente de la tanda anterior. ¿A qué se llama duelo patológico, licenciado, o duelo complicado? Sí, a mí me gusta decir un duelo complicado, porque viste que patológico suena como que es una patología, es como una cosa enferma, ¿no? Cuando no estamos hablando tanto de una enfermedad en sí, sino de una especie de enlentecimiento en la posibilidad de salir de esta situación, ¿no? Pero las personas que llegan a sufrir un duelo patológico son aquellas que en algún momento de su vida ya han padecido depresión por algún motivo, o sea que la depresión a veces es un indicador que lleva a que esto se patologice, porque la pérdida ha sido inesperada, en esto que decíamos de que Sí. de pronto la muerte aparece sin que sepamos que venía. Cuando sufren un aislamiento social, las personas también a veces les cuesta elaborar el duelo y se puede patologizar. Cuando hay sentimiento de responsabilidad por esa muerte, como que quizás la muerte de esa persona ha sido por culpa mía, ¿no? Ajá. O cuando tenían una dependencia muy fuerte de la persona que falleció. Todos esos elementos pueden llevar a que el duelo se haga mucho más lento y se pueda, patologizar o estancar, ¿no? Es ahí que pueden pasar años y todavía no se termina de Y elaborar ahí esta cosa, ¿no? necesitamos ayuda. Y ahí es cuando se especializada. necesita sí o sí, digamos, recurrir a un profesional de la salud mental para que nos ayude, porque si no, es como que no se puede elaborar. Acuérdense que el sentimiento que mayormente aparece en un duelo es el sentimiento de tristeza después de estas pérdidas, ¿no? Sí. Y esa tristeza a veces también, que se va como entroncando con la depresión o con la angustia, entonces ahí empieza como a solidificarse, digamos, el costado negativo, y la persona se empieza como a entrampar en una situación de la cual no puede salir sola, por eso es necesario que se lo ayude, Es como ¿no? un vacío. Aparte de haber, Graciela, un vacío, porque eso te está denotando que la persona no tiene los suficientes recursos para poder encontrar dentro de sí, no porque no los tenga, sino porque no los ha descubierto, no los ha encontrado. Todos cuentan con un recurso, no sé, que hablemos de personas que tengan, qué sé yo, por ahí una deficiencia intelectual o algo, un cuadro muy grave. Todas las personas tenemos recursos a los cuales podemos recurrir, pero no los va a descubrir solo, sino alguien que lo lleve a que los pueda encontrar, ¿no? Cosa que dice Francisco, que la muerte toca y en el momento la familia, cuando sucede un hecho así, queda muda y paralizada, ¿no? Es tan impactante, ¿no? El desprendimiento que hay, que la impotencia sobrepasa cualquier acción humana, ¿no? Es que el sentimiento de impotencia es el que más aparece, Sergio. El sentimiento de impotencia y el sentimiento de irritabilidad también. Porque es como uno se enoja con todo, se enoja con la vida, se enoja con lo que lo rodea, y obviamente se enoja con uno mismo. Por eso hay que tener cuidado también en esto, de personas que si no elaboran bien esto, pueden aparecer tendencias suicidas o querer irse con la persona que murió, Claro, ¿no? sí. Entonces es muy también necesario sondear cómo está ese estado emocional del sujeto, porque si no, pueden aparecer tendencias suicidas, ¿no? Y querer, por la dependencia que había con esa persona, por lo que fuere, querer irse con ella o morir en el mismo sentido, ¿no? Santiago, Claudia nos compartió su preocupación.
una oyente, y dice: tengo una amiga en terapia que cuando despierte deberá enfrentar la pérdida de su beba de 1 año. ¿Cómo hace esa mamá? Bueno, esa mamá va a tener que enfrentar, imagínate, una situación Terrible. dolorosa porque, a ver, gestar un hijo con toda la idealización y todo lo bonito que se pone en el proceso de gestarlo para que después tengamos que entender que ese hijo no nació o que no llegó a término o que murió después de nacer, no sé bien cómo ha sido el caso. A ver, hay que anoticiarla primero de esa situación con la mayor cautela y el mayor tacto, y decírselo de una manera muy, natural, si se quiere, porque no podemos estar con rodeos para dar una noticia así. El tema es poder contenerla inmediatamente después que eso se le da. O sea, después Y que que se por le da lo esa visto noticia. ella está enferma o algo le ha O pasado algo, porque está en terapia. todavía está en terapia. O sea, que ella está elaborando su propio duelo de la Exacto. salud de ella misma. Quien la vaya a noticiar de eso Sí. va a saber también cuándo decírselo y esperar un tiempo si es necesario. Que ella pueda, digamos, contar con una conciencia mínima para poder aceptar esa noticia. Eso es lo que tienen que medir quienes vayan a responsabilizarse por esto. Y que tenga esa conciencia mínima de poder enfrentar, ¿no? En su resistencia interna la noticia que pueda acontecer. Ahora, si lo entiende, si se lo llega a conocer, más allá del llanto, que es lo primero que aparece, Sí. ¿no? Porque la emoción primaria aparece traducida a través del llanto. Ese llanto es liberador también, ese llanto es el que va a ir enjugando de alguna manera el dolor, pero hay que ir viendo cómo va esa mamá después en el proceso y hay que acompañarla. En esto creo que hay que acompañarla y no dejarla sola, ¿no? Y ahí viene el entorno que les digo yo recién, de que siempre el entorno tiene que estar. La contención. Estará el marido o el cónyuge, estarán los padres, estarán otros hijos si es que tiene otro. Bueno, a ver, hay que ver con qué recursos cuenta el Los entorno afectos. para que la sostengan también. Los ¿no? vínculos afectivos. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, ahora Mariela nos va a contar algunos chismes, algunas noticias de la Red Sanar. Y Los con talleres que vamos a Exactamente. tener. Y con eso nos iríamos al corte, cerramos este tercer bloque. Bueno, el jueves 10 de noviembre en Santa Lucía, en el Colegio Parroquial, a las 19:30 horas, nivel reestructuración, trastorno obsesivo compulsivo, a cargo de la licenciada Flavia Garcés. Nivel asertividad, a cargo de la licenciada Patricia Salinas. Y seguimos invitando a todos los oyentes de Radio Madre de Dios a nuestra próxima cátedra pública abierta a toda la comunidad. El jueves 3 de noviembre a las 20 horas, en el Salón de Actos del Colegio El Tránsito de Nuestra Señora, General Hacha y Abraham Tapia. Consejos prácticos para la salud mental, gestionando el estrés, a cargo del licenciado Franco Bastía. Ese va a ser el tema. Esta actividad es abierta a toda la comunidad y forma parte de las actividades del Jubileo de la Misericordia, cuya culminación será en el Estadio Cerrado el día viernes 4 de noviembre. Están todos invitados. Ok, gracias Miguel, vamos nomás. La esperanza te hará. Licenciado Salinas, recién usted mencionó el tema de los afectos y que había que rodearse de afectos para poder elaborar un duelo, para salir, o que era más fácil. Yo le comento que conozco a una persona que se dedicó toda su vida a cuidar a su madre, ahora su madre ha fallecido, ella ya es una persona un poquito mayor, tiene 60 años y no tiene hijos, nunca se casó, no tiene esposo, no tiene hijos, y no tiene afectos directos, o sea, afectos en primera persona, quiero decir. ¿Cómo se hace en ese caso? A ver, ¿con qué afectos o con qué mecanismos se puede rodear para salir más pronto de este duelo? O para poder elaborarlo. Viste que decíamos, Graciela, al principio que
habían dos soportes, digamos, para esto de la elaboración del duelo. Por un lado, la historia del sujeto, ¿no? Y lo que le está pasando en la actualidad con todo ese entorno que le rodea. En esto de esta persona que vos estás planteando hay una historia que no, digamos, no se ha podido integrar mucho porque ha seguido siendo soltera, no ha tenido descendencia a través de los hijos, o sea, quizás no ha podido, transitar por lo que debería haber pasado por su vida y no lo tuvo, ¿no? Por X circunstancias. Aún así, puede haber habido, y en esto voy a hipotetizar, puede haber habido una gran dependencia de esa madre. Cuando esa madre cuando esa madre deja de estar, ¿no? Ella se siente absolutamente sola. Sin embargo, hubo un entorno que la sostuvo, ¿no? Sobrinos, amigos, vecinos, gente que la conoce, que le ayuda a facilitar el duelo, pero seguramente le debe haber costado mucho, porque la historia, desde las vivencias afectivas, no la tuvo bien sostenida, ¿no? Si bien ha tenido vínculos, pero, me voy a atrever a decir que han sido muy escasos para lo que hubiese sido conveniente tener. Sería conveniente esto de que fortalecer la espiritualidad en ella, ¿no es cierto? Que ella se aferre a esto de la espiritualidad, de cómo a través de María, de su propia creencia, pueda llegar. Eso también puede ser, ¿no? Sí, la espiritualidad es necesaria, yo te diría que es más que necesaria. Cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando de religión en particular, sino de esta apertura existencial para poder entender este proceso. Justamente la psicoterapia que generalmente se trabaja con estas personas es la psicoterapia existencial, ¿no? Porque apunta a eso, a ir, por un lado, entendiendo el sentido del sufrimiento, entendiendo cuál es el lugar que yo tengo en este mundo, cuál es la misión que de alguna manera me corresponde a mí encontrar en este transitar, que es un tránsito de la vida, ¿no? Entonces, encontrando todas esas respuestas a través de una terapia que tiene este corte de existencial, o también la logoterapia, que es una terapia también muy necesaria en estos casos, es la que ayuda a que la persona se vaya sosteniendo con lo poco o mucho que tenga, ¿no? Pero la espiritualidad yo diría que es casi el escalón primordial para poder arrancar en esto, si no, no. Y si no hay una espiritualidad, digamos, integrada, al menos la apertura desde los sentimientos y de las emociones para que se pueda ir elaborando de alguna manera un armazón que la sostenga, ¿no? Pero todo tiene que ver con lo emocional y con lo afectivo, no hay otra, porque es de alguna manera el basamento sobre el que vamos a fundar nuestra posible solución y salida, ¿no? Gracias, Santiago. Muy Hermoso. explícito. Sí, muy lindo. Es muy claro esto que decís, ¿no? Emmanuel Mounier, un filósofo, ¿no?, europeo, del cual Juan Pablo II toma muchísimos elementos para sus escritos, ¿no? Dice que, bueno, el hombre no puede escindir de su vida comunitaria, el hombre no puede escindir de sus afectos, ¿no? La persona está anclada, ¿no?, en la vida comunitaria, ¿no?, en la comunidad, ¿no? De ahí esta interrelación entre los vínculos, ¿no?, y el fuerte amor que se puede hacer, ¿no?, a través de esto, y cómo una persona puede crecer, ¿no?, en esta relación vincular amorosa, ¿no? Mariela. Tengo una pregunta de un oyente, Santiago. Dice, mi problema son otros duelos, el trabajo perdido, la pareja por separación, el no ser lo que éramos antes por la edad o enfermedad. Y cuando viene todo esto juntos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hago? Sí. Bueno, viste, ahí está planteando... Es de Celia. Claro, ahí está planteando Celia el tema de una pérdida no de personas, sino de situaciones y de circunstancias, ¿no? Que también cuando se van acumulando, a ella lo plantea como que le ha pasado todo eso, cuando hay un acúmulo es mucho más difícil también, ¿eh? O sea, tenemos que... Y está grande, dice, por la... Sí, y tenemos que ir resolviendo eso en la medida que haya ido aconteciendo, pero lo mismo que decíamos para el duelo de las personas, para elaborar el duelo de pérdidas físicas, ¿no? O sea, ir entendiendo que, el principal protagonista soy yo y mi interioridad, porque siempre van a haber vientos de cambio, parejas que se van a malograr, trabajos que podemos llegar a perder, robos que nos pueden acontecer, con esto que estamos con la inseguridad, que también se traduce en pérdidas, un montón de situaciones donde el factor interno, el factor interior, emocional, es el que nos va a sostener, ¿no?
No sé qué le habrá pasado específicamente a Celia o cómo ha ido aconteciendo Sí. con todo esto, Sí. pero se me ocurre que si está preguntando es porque todavía está viva, empezando Sí, por ahí, sí, ha podido seguir adelante. Que vienen A todas ver, juntas. vienen Luis. todas juntas, Sí. pero viste cuando hablamos de la resiliencia y esa Sí, capacidad que tienen sí. algunas personas de, a pesar de tantos avatares, poder Salir seguir, adelante, creo que ahí se pone en juego esa posibilidad. No todos tienen esa capacidad resiliente, pero seguramente, y se ha comprobado y lo hemos visto, que tiene que acontecer sufrimientos para que esto aparezca. O sea, dicho como mensaje y quizás como cierre para lo que pregunta Celia, el sufrimiento nos ayuda a crecer. Una u otra circunstancia que vaya aconteciendo nos da más fortaleza para enfrentar lo que las sigue. vienen, claro. Es más, y si no hubiese aparecido esa circunstancia, no estaríamos posicionados como estamos. Entonces, bienvenido sea a veces el dolor, el sufrimiento, la Las pérdida, crisis, bien sí. entendido, las crisis, para poder Crece. elaborar justamente la posibilidad de salida y madurar, porque en definitiva esto se trasunta en una madurez emocional y en un posicionamiento más integral. ¿Mm? Graciela. Entonces podríamos decir, licenciado Salinas, o podríamos ir como sacando conclusiones, ¿no? Que tenemos que hablar sobre la muerte de un ser querido, hay Sí. que hablarlo, que aceptarlo como un sentimiento, que nos tenemos que tratar de cuidar a nosotros y a la familia, a pesar de que tenemos este duelo y que lo estamos elaborando, hay que tratar de alimentarse, de cuidarse, descansar, que tenemos que ayudar con los afectos entre nosotros mismos a ir superándolo y si todo esto, y también recordarlo con esto que usted decía al principio, visitarlo si podemos en el cementerio, si no en nuestra propia casa con un portarretrato, con alguna foto, y también si todo esto no podemos llegar a concretarlo o no podemos llegar a hacerlo, buscar la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo. Debe ser así, ¿no es cierto, licenciado? De un profesional de la salud. Bien. Un psicólogo o un psiquiatra en el caso que se hace falta algún tipo de medicación para que haga más sostenible esta pérdida. Y a veces los terapeutas decimos que una persona ha elaborado un poco el duelo cuando ya no llora al hablar de esa persona que ya no está. Porque cuando generalmente la pérdida es reciente, siempre las lágrimas aparecen en nuestros ojos. Entonces, cuando la persona puede hablar de ese ser querido sin que aparezca esa angustia y ese llanto, podemos decir que está medianamente o ya encaminado, digamos, su emoción para ser más productiva y más fructífera. En eso también entra la creatividad, ¿no? Porque uno tiene que ir creando nuevos espacios, nuevas posibilidades con lo que uno tiene, ¿no? Con lo que vos decías ahí, de ir con todos los rituales que hacemos, con toda la ceremonia, e ir haciendo que el dolor vaya menguando, ¿no? Hay gente que dice es una herida que va a quedar para toda la vida marcada en nuestra psiquis o en nuestro corazón, y yo creo que sí, es una herida, pero que no nos imposibilita poder salir ante justamente la noción de que soy yo el que transito en este mundo, soy yo el que está acá y los que están alrededor mío pueden hoy estar o mañana no estar. Hay que ir entendiendo esto, Claro. hay que ir entendiendo que hay una finitud que no sabemos en qué momento puede aparecer y hay una muerte que golpea y hay una muerte que, como dice la Biblia, por ahí golpea y no avisa, ¿no? Entonces no sabemos cuándo puede venir. Entonces valorar el presente, valorar los afectos y entender Y vivir plenamente. y vivir plenamente para lo que nos toca hoy. ¿Mm? Bien, muchísimas gracias No, Santiago, gracias a ustedes, muchas gracias, no, gracias a ustedes. por visitarnos nuevamente, por estar con nosotros, por bancarnos, a veces somos medios plomos. Muchísimas gracias por tu No. disposición de estar presente cada vez que te convocamos. Quiero ir cerrando con una frase del Papa Francisco también que dice: el amor es más fuerte que la muerte y por ello el camino es hacer crecer en el amor, hacerlo más sólido, y el amor nos cuidará hasta aquel día en que cada lágrima será enjugada, ¿sí? Gracias en el panel técnico Miguel Ángel Campillay, que nos asiste generosamente, la producción Gilda Tello, la conducción, gracias Mariela Ovejero, Sergio Linares que soy yo, gracias Graciela por estar con nosotros hoy. Le damos un fuerte saludo a Gustavo, que esté donde esté, nos estará escuchando me imagino. Gracias a David que nos está filmando también, esto es algo nuevo.
Nos podés escuchar en la radio Madre de Dios 87.9. La reprogramación va a ser el domingo de 22 a 22:30, o si no en la página de internet radiomadrededios.com.ar. Gracias a todos, Dios los bendiga, nos ponemos bajo el amparo de la Virgen María y que tengan un bellísimo fin de semana. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, gracias. de creer.